Entiendo que mi abuelo siempre fue consciente de su responsabilidad democrática, aunque hasta entonces, como él dijo muchas veces, solo desde el lado de las ideas, jamás en la acción política. Pero al estallar la guerra civil, mi abuelo se unió por primera vez a la causa republicana. Uno de los primeros trabajos de los que se encargó mi abuelo estuvo relacionado con la Oficina de Migración. Formó parte de la Junta de Cultura Española, de la que el maestro Picasso también fue miembro activo. En 1937 fue comisionado por el gobierno de la República para trabajar en cuestiones de cultura y propaganda en París. Este es el permiso de residencia de mi abuelo en Francia. Es interesante que donde dice válido solamente para el departamento de, está tachado, y que en su lugar se lee válido para toda la Francia. Nom Imaz Echeverría. Prénom Eugenio. Aquí unas palabras de mi abuelo extraídas de su texto Entre dos guerras, también de 1940. Hubo tres maneras de abordar la cuestión española. La del gobierno inglés, que bloqueó y dejó inerme al pueblo español, diciendo que así localizaba eficazmente el conflicto, evitaba su expansión y salvaba a la civilización. Otra, la de los agresores fascistas italogermanos y su quinta columna española, que también se decían salvadores de la civilización, pero no de la guerra. Y la nuestra, la del pueblo español, combatiendo contra la invasión interior y extranjera, contra el fascismo, contra la voluntad de guerra. Solo el pueblo español decía la verdad, la sentía en su raíz y daba consecuentemente testimonio de ella. En su utopía y utopía, mi abuelo habla de tomar una postura. Cuando el mundo está revuelto, alborotado, con sobresaltos de parto, hay que meterse en él para conocerlo y para conociéndolo hacerlo. Hay que tomar una postura y hay que tomar posiciones, o con las fuerzas creadoras, con el conocimiento, o contra las fuerzas creadoras, contra el conocimiento. No hay escape. Esta es la tragedia y la grandeza de nuestro destino. Y es que el hombre no ha venido al mundo cuando ha venido para amar a Dios sobre todas las cosas, ni para estar por encima de ellas como Dios, sino a hacerlas. En esta necesidad absoluta que tiene el hombre de saber a qué atenerse, para saber qué hacer, para hacer, está, según algunos, el origen de la sabiduría. Después de un segundo hijo y 2 años en París, al caer Madrid y estallar definitivamente la Segunda Guerra Mundial, mis abuelos dejaron París y emigraron hacia América, en un barco holandés llamado Volendam. Vuelve a llamar mi atención la figura del sacerdote republicano Gallegos Rocaful. Tan solo unos meses antes, mi abuelo había roto relaciones con Javier Zubiri a causa de diferencias ideológicas respecto a la guerra civil. Zubiri de alguna u otra manera apoyaba a los franquistas. Puedo ver con claridad el rostro desengañado de mi abuelo. El Volendam arribó a Nueva York. De ahí mi familia se trasladó en tren a México, que había abierto sus puertas a los refugiados españoles. Este es el registro de mi abuelo como extranjero otorgado por el Servicio de Migración mexicano y avalado por la Secretaría de Gobernación. Se expide el 17 de octubre de 1939 a Imaz Echeverría Eugenio, quien entró en México por Nuevo Laredo, Tamaulipas, asilado político, inmigrante por 1 año, refrendable a juicio de esta Secretaría y con apoyo en el artículo 96. Constitución física delgada, estatura 1,75, pelo castaño oscuro, cejas delgadas, ojos cafés, nariz recta, mentón agudo, bigote no usa, barba no usa, señas particulares ninguna, edad 39 años, estado civil casado, ocupación escritor, idioma nativo español, que habla francés y alemán, nacionalidad actual española, religión católica, raza blanca, nombre de personas que puedan dar referencias del interesado, Daniel Cosío Villegas. Cuando creo estar cerca de tener un retrato de mi abuelo, me doy cuenta de que es solo eso, un retrato y nada más. Más adelante recordaré unas palabras de Juan José Arreola, uno de los más grandes poetas mexicanos, que me hacen ahondar más en esta reflexión.
A orilla del camino me encontré con esta laguna de agua salada. Un ojo de mar le llamaron. Pensé que todo tenía una herencia, que esta laguna, por ejemplo, tenía la herencia del mar. ¿Qué pensaba mi abuelo cuando recorría esta carretera hace más de 50 años? A mí, estas montañas me recuerdan a su querido País Vasco. Creo que hay dos tipos de exilio, me dijo una vez mi padre, el que se acepta y el que se niega. Tu abuelo nunca lo aceptó. A mí me fue muy fácil aceptarlo, pues tenía 7 años. Cuando escuché esta explicación de mi padre, pude definir con precisión una de las razones fundamentales por las que yo nací en México en 1979. Este es el certificado de nacionalidad de mi abuelo expedido por el Consulado General de España en los Estados Unidos mexicanos. En la carátula aún está la bandera republicana. Tiene renovaciones el 10 de marzo de 1949 y el 10 de marzo de 1950. Alfonso Reyes, uno de los más grandes hombres de letras de la historia de México, escribió esto sobre mi abuelo. ¿Quién no recuerda al vasco salubre y sencillo, seguro como la mano abierta, compañero para todas las horas, que nada pedía y que se daba íntegro, y cuya principal virtud fue sin duda el parecerse tanto al aire y al agua, a las cosas de la naturaleza, que no aceptaba la historia abstracta de los sistemas filosóficos, que detrás de toda filosofía adivinaba una religión? En este argumento agregaba, la historia de la filosofía debería tener siempre por lema «Cherchez la religion». Eugenio Imaz, un encuentro feliz a la vuelta de la esquina, con cierto aire de hombre que va callejeando sin prisa, llevado por el monólogo interior y embriagado en sidras del alma. Su imagen perdurará en el corazón de sus amigos. Y estas son las palabras de Juan José Arreola que mencioné antes. Gran parte de la obra de Eugenio Imaz se nos fue en conversaciones. Conversaciones que en vano quisiéramos salvar de la corrosiva acción de la memoria. En ella se ha ido para siempre el rostro vívido y diverso de la realidad calibrada por su espíritu alerta y acerado. Creo que tal vez heredé de mi abuelo esa necesidad vasca de tener un barco y una fe. Quizás me encuentro en la búsqueda de una religión natural y propia. Cuando en aquella entrevista de 1947 en Caracas se le preguntó a mi abuelo sobre sus primeras lecturas, él respondió, «Primeras lecturas, el Catecismo y el Quijote. Ya me he reconciliado con el segundo. No hay por qué extrañarse. El Quijote es un libro para gente madura. Creo imposible que se pueda comprender la vida y la muerte, sobre todo la muerte del viejo hidalgo, antes de los 40 años».